Todos los días nos enfrentamos a situaciones en donde se utilizan medidas. El kilogramo de pan para la cena, la hora para llegar a tiempo al trabajo, los metros de tela para hacer las cortinas y la factura de energía eléctrica. ¿Cuánto fue el consumo eléctrico de este mes? De tan cotidianas, las medidas parecen naturales. Sin embargo, son convenciones. A mediados del siglo pasado, los metrólogos establecieron el segundo, el kilogramo, el metro, el mol, el ampere, el kelvin y la candela como las 7 unidades de base del Sistema Internacional de Unidades. ¿Qué tienen en común los segundos que marca un reloj y la corriente eléctrica? Parecen cosas muy distintas. Y sin embargo, la corriente eléctrica y el tiempo forman parte de un grupo de 7 magnitudes fundamentales. En 1960, el Comité Internacional de Pesas y Medidas, que tiene como función principal garantizar la uniformidad de las medidas en todo el mundo, consolidó las 7 unidades de base del Sistema Internacional de Unidades. Longitud, masa, tiempo, corriente eléctrica, cantidad de materia, intensidad de la luz y temperatura. De estas 7 magnitudes fundamentales se derivan después las otras magnitudes del Sistema Internacional, como la frecuencia o la superficie. De la precisión en las mediciones dependen precios, cobros y pagos. También ingresos fiscales, impuestos y retenciones. 1 kilo de naranja, por favor. 5 tienen que ser 1 kilo y 5 son 1 kilo. Un error de 10 gramos en el peso de la balanza parece insignificante, pero supondría una diferencia en el precio. Unos pocos centavos. ¿Cuánto es? 5 pesos. 5. Pero si una persona compra las naranjas todos los días en el mismo puesto, entonces esos centavos se convertirían en pesos. Muchas gracias. Tenga buen día, ¿eh? ¿Cuánto perdería el bolsillo del cliente o del comerciante en un año? Y si el error, aunque fuera mínimo, se produce en las básculas que pesan las toneladas de cereales que se exportan a otros países, puede significar diferencias de cientos de millones de pesos para el Estado y la sociedad. Por esta razón, los metrólogos se ocupan también de determinar la nomenclatura de cada una de las unidades de medición. Con los años crearon un verdadero manual de estilo para escribirlas. Son símbolos que usamos todos los días, pero a veces de manera equivocada. Las unidades se escriben en minúscula. La unidad de longitud, por ejemplo, es el metro. Su símbolo es la M. En el caso del kilogramo, las 2 letras son minúsculas. Va sin punto porque no se trata de una abreviatura. En cambio, el símbolo de las unidades que se originan de un nombre propio se escriben con mayúscula, como el del Kelvin, K, o el Newton, N. Hay una excepción que, como siempre, confirma la regla. El símbolo del litro se puede escribir en mayúscula o en minúscula. Pero esto también tiene su explicación.
Es para evitar que se confunda con el número 1 o con la letra I. Hola, ¿cómo estás, Beto? Hola, Germán, ¿cómo andás? Muy ¿Todo bien, muy bien. Quiero llevar Cada una de las 7 unidades del sistema internacional tiene características especiales, que se fueron modificando en busca de una mayor exactitud. ¿Qué te parece? Una pintura, mira. Perfecto. ¿Sí? Hoy los patrones de cada una de las magnitudes ya no se corporizan en un artefacto, sino que se representan a través de procesos físicos. Todos menos uno, el patrón del kilogramo, que es la unidad de la masa. Germán, Ahí está. tu pedido. Muchas gracias. No, porque gracias a vos. Está levantando 70 kilogramos, lo dicen las pesas. Pero ¿quién me asegura que 1 kilogramo sea exactamente 1 kilogramo? La unidad se define como la masa del prototipo internacional del kilogramo, el IPK. Se trata de un cilindro de 39 milímetros de alto y 39 milímetros de diámetro, compuesto por una aleación de 90% de platino y 10% de iridio, que se fabricó hace más de 100 años. Cuando decimos kilogramo, nos referimos exactamente a la masa del IPK, que está guardado en el Buró Internacional de Pesas y Medidas en las cercanías de París. ¿Mantendrá el IPK la misma masa que en 1889 cuando se fabricó? Nadie puede asegurarlo. Si sufrió modificaciones, se estima que no superarían los 50 microgramos, una cifra que parece insignificante. Los metrólogos aspiran a conseguir un patrón que no cambie, ni siquiera unos pocos microgramos. Y por eso trabajan para reemplazar el prototipo internacional por 1 kilogramo que tome como parámetro ciertas constantes fundamentales propias de los fenómenos físicos. Hoy los científicos intentan definir 1 kilogramo atómico, basado en una cantidad fija de átomos, o 1 kilogramo eléctrico, a través de la llamada balanza del Watt. Así se evitarían las modificaciones lógicas de cualquier material, incluso la de una aleación tan estable como la del iridio y el platino. Medir para correr. ¿Cuál es la longitud de la pista? Depende de la vara con la que se mida. Las antiguas civilizaciones calculaban sus medidas utilizando como patrón el cuerpo humano. Un pie, la palma de la mano, 1 pulgada, el codo. En la época medieval se usaron diferentes unidades de medidas, tantas como determinaba el capricho de los señores feudales. En cada comarca se manipulaban patrones distintos, lo cual dificultaba la comunicación entre los pueblos. En épocas de la Revolución Francesa, los científicos se dieron cuenta de que hacía falta un patrón de medida consensuado, una misma medida para todos, y no la que se le ocurriera al rey de turno. Fue así como en 1791 se definió por primera vez el metro. ¿De qué manera? Tomando como referencia un parámetro universal relacionado con nuestro planeta, la 10.000.000ª parte del cuarto de meridiano terrestre que pasa por París. En 1889, el metro se convirtió en la base del sistema métrico decimal. Ese año, los metrólogos fabricaron una barra de platino con un 10% de iridio que se guardó junto al IPK en el Buró Internacional de Pesas y Medidas. Cuentan que una de las primeras condenas que se dictaron en Buenos Aires fue en contra de un sastre. ¿Cuál fue el arma del delito? 1 metro. El sastre medía las telas con 1 metro más chico que todos los metros.
y los centímetros que se ahorraba se correspondían con el dinero que les cobraba de más a sus clientes. Es que las mediciones influyen en la vida cotidiana de las personas y por esa razón los metrólogos trabajan para que los patrones de las unidades de medidas sean cada vez más precisos. Como el metro, que a mediados del siglo pasado dejó de representarse a través de la barra que se guarda en el Museo del Buró Internacional de Pesas y Medidas. En la actualidad, el metro es la longitud del trayecto recorrido por la luz en el vacío durante un intervalo de tiempo de 1 sobre 299.792.458 segundos. Se lo define a través del recorrido de un haz de luz en una porción de segundo. Pero, ¿qué es un segundo? El tiempo organiza la vida de los seres humanos. ¿A qué hora sale el tren? ¿Cuántos días faltan para mi cumpleaños? ¿Cuál es el mejor tiempo en las prácticas de un nadador que se prepara para una competencia? El segundo es la unidad de tiempo y el reloj, el dispositivo que se utiliza para medirlo. Desde la antigüedad hasta el presente, los relojes fueron cambiando y ganando en exactitud. Hoy la hora mundial está sincronizada a través de aparatos atómicos. Suena sofisticado, y claro lo es. La modernidad exige cada vez mayor precisión. Durante siglos, la medición del tiempo estuvo determinada por el movimiento de la Tierra alrededor del Sol. Pero la órbita elíptica del planeta es irregular y sus aceleraciones y desaceleraciones causan que los días presenten diferencias. Por eso, puede decirse que se trata de un patrón inconstante. Actualmente la hora se mide a través de las radiaciones electromagnéticas de un elemento químico denominado cesio, cuya longitud de onda y frecuencia es estable. El segundo se define entonces como la duración de 9.192.631.770 periodos de la radiación correspondiente a la transición entre dos niveles hiperfinos del estado fundamental del átomo de cesio 133 y se mide a través de los relojes atómicos. Los relojes de péndulo en el siglo XVII atrasaban 10 segundos por día. Los relojes de cuarzo en 1930 tenían un error de 1 segundo en 30 años. El primer reloj atómico de cesio de 1955, en cambio, tenía una incertidumbre de solo 1 segundo cada 300 años. Y hoy un reloj atómico presenta un error de 1 segundo en 60 millones de años. En la actualidad se están desarrollando relojes ópticos que podrían lograr una precisión casi 100 veces mayor que el cesio. Atrasarían 1 segundo en 4.000 millones de años, la edad aproximada de la Tierra. ¿Cambiará también la definición del segundo? Y la lamparita que funciona mal. Es impensable determinar cuántos objetos que usamos utilizan electricidad. En una casa o en una gran fábrica. Sin la electricidad, hoy ni siquiera sabríamos cómo vivir. La unidad de corriente eléctrica es el ampere, y le debe su nombre al gran científico Jean-Marie Ampère. El ampere es la intensidad de una corriente eléctrica constante que, mantenida entre dos conductores paralelos, rectilíneos, de longitud infinita, de sección circular despreciable
y separados entre sí por una distancia de 1 metro en el vacío, produciría entre esos dos conductores una fuerza de 2 por 10 a la menos 7 newton por metro de longitud. ¿Cómo se hace para conseguir dos conductores de longitud infinita y perfectamente paralelos? Imposible. Por esta razón, los metrólogos intentan acordar otra definición de Ampère en donde se evite realizar este tipo de experiencias. Y como la corriente eléctrica es esencialmente un fluir de cargas, es posible que el futuro patrón se base en el conteo de los electrones. Es un trabajo para la nanotecnología. El rayo, el de una tormenta, tiene una intensidad de 30.000 amperes. Una pava eléctrica, solo 10 amperes. Y la lamparita tiene una corriente de 0,25 amperes. La masa, la longitud, el tiempo, la electricidad. Ahora es el turno de la cantidad de materia y su unidad, el mol. La magnitud, cantidad de materia, se utiliza para especificar el número de elementos, en general átomos o moléculas, en un determinado compuesto químico. Primera aclaración, no es lo mismo que masa. ¿De qué manera podemos diferenciarlas? Imaginemos que todos los operarios que ingresan en la fábrica son átomos. Supongamos que son 100 operarios y que cada uno de ellos pesa 70 kilogramos. 100 operarios por 70 kilogramos es igual a 7.000 kilogramos. Cada uno de ellos representa un átomo u otro tipo de partículas. Ahora sí, estamos hablando de cantidad de materia. 7.000 son los kilogramos, la masa. Y 100 son los átomos, la cantidad de materia. El mol representa un conjunto de partículas muy pequeñas que son difíciles de manipular y se utiliza para describir reacciones químicas. Pero, ¿qué es un mol? Hay una trampa. La masa y la cantidad de materia son dos conceptos diferentes. Pero al explicar qué es un mol, se toma como referencia los gramos del carbono 12. El mol, su unidad, se define como la cantidad de materia de un sistema que contiene tantos entes elementales, en general átomos y moléculas, como átomos hay en 12 gramos de carbono 12. Actualmente los científicos quieren redefinir el mol, fijando su valor a la constante de Avogadro, por la que un mol de cualquier elemento químico tiene la misma cantidad de átomos. Así se separaría definitivamente la masa de la materia. ¿Qué es un mol de agua entonces? Si 2 moles de hidrógeno reaccionan con 1 mol de oxígeno, se forman 2 moles de agua. El agua y sus 3 estados: líquido, sólido y gaseoso. Tiene mucho que ver con la temperatura o con la medición de la temperatura. Su unidad es el Kelvin. Se lo define como la fracción de 1 sobre 273,16 de la temperatura termodinámica del punto triple del agua, sólido, líquido y gaseoso. Además del Kelvin, el SI acepta como unidad de medida de la temperatura el Celsius. 1 grado centígrado equivale a 274,15 Kelvin. Para poder medir temperaturas mayores y menores que las del punto triple del agua, se usan como referencia los 17 estados de equilibrio de 15 sustancias puras. Se los denomina puntos fijos. Hay cambios en el escenario de la temperatura.
Los metrólogos intentan redefinir la unidad del Kelvin estudiando el comportamiento de la energía cinética, el movimiento de las moléculas o átomos en una sustancia a cierta temperatura. Importante. No debe usarse la expresión grado Kelvin o agregar el símbolo del grado delante de la K. En este laboratorio se estudia la intensidad de la luz. Su unidad es la candela y es otra de las magnitudes de base del Sistema Internacional de Unidades. Para definirla, se usaron desde lámparas que funcionaban con aceite de ballena o a gas a otras que utilizaban carbón. Luego se utilizó la luminancia de un cuerpo negro operado a la temperatura de solidificación del platino. En la actualidad se busca definir la candela a través de constantes de la naturaleza. La candela es la intensidad luminosa de una fuente en una determinada dirección. Dicha fuente emite una radiación con una intensidad energética en esa dirección de 1 sobre 683 watts, la unidad de potencia, por estéreo radián. Los metrólogos están pensando pequeñas modificaciones, siempre en busca de la exactitud. El Sistema Internacional de Unidades es el código que se esconde detrás de todos los intercambios comerciales. La masa, la longitud, el tiempo, la electricidad, la materia, la intensidad lumínica y la temperatura. El patrón de cada una de las unidades se utiliza para calibrar y comparar los instrumentos de mediciones en la mayoría de los países del mundo. Medir es una forma más de comunicación y los metrólogos buscan perfeccionar los dispositivos y patrones para llevar la incertidumbre a cero, porque a menor incertidumbre, mayor exactitud en las mediciones, con sus consecuentes ventajas tecnológicas y económicas. Las mediciones se modifican, igual que las épocas, porque están hechas a medida, a la medida de su tiempo.